Bendiga amigos, hermanos, que la bendición de Jehová esté con cada uno de ustedes, amén. Hoy tenemos una enseñanza en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 25 al 30. Se titula, venid a mí y descansad, amén. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué enseñanza más linda, hermano. Esta enseñanza es muy hermosa. Amén. Yo quiero que ustedes en sus hogares o donde ustedes se encuentren, y si tienen su Biblia, síganme con su Biblia, amén, para que leamos y corroboremos lo que dice la bendita y hermosa palabra de Dios, amén. Dice, venid a mí y descansad, amén. Pero en el versículo 25, empezando el mensaje, hay un versículo muy lindo. Y pongamos atención, dice, en aquel tiempo, Jesús se refiere de un tiempo anterior. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, mire cómo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Aquí Jesús está contento con su Padre, está orando y diciéndole a Dios, Padre, gracias, bendito, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Qué fue lo que Dios escondió? ¿De qué Jesús está alegrándose aquí? ¿De qué Jesús se está regocijando? Vamos otra vez. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre. Él alabó a su Padre porque estaba alegre de algo. Amén. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque amén, estas cosas de los sabios y de los entendidos y lo revelaste a los niños. Aquí Jesús está muy contento, muy complacido con su Padre Dios de la gloria, porque Dios había encubierto, había escondido algo. Dios había escondido algo de los sabios de la época, de las personas sabias, de las personas entendidas. Dios había escondido algo para que esos sabios de la época y los entendidos no pudieran ver. Amén. No pudieran ver. Hermano, hay un dicho que dice que no hay peor mal que el ciego que no quiera ver, amén. Y aquí estaba sucediendo eso. ¿Quiénes eran los sabios de la época? ¿Quiénes eran los entendidos? Usted sabe que los fariseos eran los sabios de la época, amén. Los fariseos se sabían toda la ley de Moisés. Sabían cómo se podía aplicar y cómo no se podía aplicar. Amén. Ellos defendían a capa y espada el sábado. Amén. Ellos defendían a capa y espada el sábado. Y todo aquel que no guardaba el sábado, lo mandaban a matar. Porque se regían de la ley. Amén. Porque en Éxodo 31, 14 y 15 dice que cualquiera que trabajare el día de reposo ciertamente moriría.
Y ellos eran expertos buscando y acusando y matando. Amén. A todo aquel que no guardaba el sábado, ellos lo juzgaban. Eran expertos en eso. Amén. Pero aquí Jesús está contento de algo que el Padre le escondió o no se lo reveló a los sabios y a los entendidos. Amén. En esa época los sabios y los entendidos eran los fariseos y los escribas. Los fariseos y los escribas eran los sabios y los entendidos de esa época. Pero eran tan sabios, según ellos, que Dios, el Padre de la Gloria, le encubrió algo. Amén. Le escondió algo que ellos no podían ver. Y vamos a ver qué fue lo que Dios le escondió a los sabios y a los entendidos. El 26, sí, Padre, porque así te agradó. Y vuelve y repite el versículo 26, sí, Padre, porque así te agradó. Jesús está contento nuevamente, le dice, gracias, Padre, porque a ti te agradó esconder eso de los sabios y de los entendidos. Y el 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Vean lo que Jesús está hablando. Jesús está tomando un poder en este momento. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Usted sabe qué es todas las cosas? Todas las cosas es todo, hermano. Todo es todo. No hubo nada que quedó fuera del alcance y del poder de Jesús, porque su Padre se plació en su Hijo y le otorgó todo. Todo el poder se lo dio a su Hijo. Amén. No quedó nada por fuera. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Amén. Estamos entendiendo, ¿verdad? Dios le otorgó a Jesús todo el poder. Y los sabios y entendidos no conocían ni al Padre ni al Hijo. ¿Por qué? Porque Dios le escondió eso a los sabios entendidos, que eran los escribas y los fariseos. Amén. Por eso dice, nadie conoce al Padre. ¿Quién va a conocer al Padre? Solo el Hijo. ¿Y quién va a conocer al Hijo? Solo el papá. Ustedes pueden ir donde haya 1000 personas. Y si está tu hijo ahí, tú lo vas a conocer. Amén. Pero tú no vas a conocer a alguien que no sea tu hijo. Solo tú conoces a tu hijo. Igualmente, el hijo solo conoce a su padre. Y aquel a quien el hijo se lo quiere revelar. Cuando un amigo lleva a un amigo a su casa, le dice, oye amigo, te presento a mi papá. El hijo le acaba de revelar a su amigo su padre. Ese es mi padre. Le acaba de presentar a su papá. Amén. Entonces ya el padre no está escondido, ya no hay secreto. Ya el hijo le acaba de presentar a su amigo, al papá. Entonces, ¿qué es lo que está escondido? Dice el versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados, escúcheme bien, el 28. Venid a mí, dice Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Por qué Jesús se alegra con esta frase y le dice a su Padre Dios, amén? Gracias, Padre, porque escondiste esto de los sabios y de los entendidos y se lo diste a los niños. Amén. ¿Ustedes saben quiénes son los niños? Nosotros. Somos los niños, somos sus hijos. Somos los hijos de Dios. Amén. Nosotros, en Efesios 5:1 dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Dios da una promesa en Efesios 5:1. Dice, por tanto, imiten. Dios quiere que nosotros imitemos a Dios como hijos muy amados, como unos hijos que Dios ama mucho, que se ha despojado de muchas cosas y nos las ha regalado a nosotros. Amén.
Y aquí Jesús está muy alegre, muy contento, porque su Padre Dios había escondido de los escribas y de los fariseos un secreto y nos lo había revelado a nosotros sus hijos. Amén. Y este es el gran secreto que había escondido a los fariseos y a los escribas, que eran los sabios y los entendidos de esa época. No pudieron entender a Jesús, no pudieron entender el propósito de Jesús. No entendían, tenían a Jesús al frente, tenían a Jesús predicando, tenían a Jesús haciendo milagros, tenían a Jesús cosechando y trabajando el día de reposo y sanando gente enferma el día de reposo. Y nada más se la pasaban señalando a Jesús porque no guardaba el sábado. No lo guardaban. Amén. Jesús y los discípulos no guardaban el sábado. Porque eso está aquí en la Biblia, que yo lo prediqué la enseñanza pasada, que está en Marcos 2, capítulo 2, versículos 23 al 28, donde los discípulos junto con Jesús recogían espiga. Amén. Y aquí Jesús está contento porque hay algo que Dios había escondido a los sabios. Y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Mira lo que Jesús está diciendo al mundo entero: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora, la pregunta es esta: ¿por qué Jesús, el Hijo de Dios, no guardó la ley, no guardó el sábado, no guardó el día de reposo? ¿Y por qué Jesús no dijo: vengan el día de reposo y acuéstense a dormir, guarden el reposo todo aquel que esté trabajado y cansado, que el día de reposo los va a hacer descansar? Amén. ¿Por qué Jesús no dijo eso? Amén. Y dijo todo lo contrario: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Y saben qué? Esta era la pelea, esta era las señalizaciones que le tenían los fariseos, que guardaban el sábado. Y el domingo, cuando amanecía, estaban más cansados que el sábado que habían descansado supuestamente. Amén. Se levantaban pensando en los problemas, pensando en la necesidad, con dolor en el alma, con dolor que la mujer lo había dejado, con dolor que la hija se había ido, con dolor que el esposo había dejado a la mujer y la mujer al hombre. Amén. Guardaban el día de reposo, pero se levantaban más cansados y más agobiados que el mismo día de reposo. Pero vino Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, diciendo: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Miren ustedes, ¿por qué Jesús nunca guardó un sábado? ¿Por qué Jesús nunca mandó a nadie a guardar un sábado? Amén. Nunca mandó a nadie a guardar reposo en sábado. ¿Saben por qué? Porque su Padre, Dios de la gloria, todas las cosas le fueron entregadas por su Padre Jesús. Amén. Aún el día de reposo Dios se le entregó a Jesús y le dijo: hijo mío, ahora tú vas a ser Señor y amo del día de reposo. Amén. Tú vas a ser Señor y amo del día de reposo. Entonces, llegó uno, dice aquí está un pasaje muy lindo. Aquí la Biblia nos enseña, amén, que Jesús
es mayor que el día de reposo. Amén. Jesús es mayor que el día de reposo. Él no vino a guardar reposo. Él es el día de reposo para nosotros. Él es mayor que el día de reposo. Entonces, amén. Bendito sea Dios. Él dijo, ahora ha venido uno, eso está, amén, disculpe, no le di la enseñanza. En Marcos 2, 23 al 28, ahí aparece en el último versículo, donde Jesús dice que Él es mucho mayor que el día de reposo, que Él es Señor del día de reposo. Amén. Y si Jesús es Señor del día de reposo, entonces, ¿por qué tenemos que estar nosotros adorando un día de reposo cuando vino alguien más grande? Vino alguien mucho más grande que el día de reposo. Vino el dueño del día de reposo. Amén. Y si llegó alguien más grande que el día de reposo, entonces nosotros tenemos que estar adorando a alguien que es más grande que el día de reposo. No podemos buscar el partido de los perdedores. Dice, amén. Marcos capítulo 2, versículo 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Ahora estamos entendiendo que todas las cosas le fueron entregadas a Jesús por su Padre. Amén. Le dio todos los años, todos los meses, todos los días de la semana. Amén. Porque Dios sabía que el ser humano no estaba guardando el día de reposo. Amén. Que la gente no descansaba en el día de reposo. Guardaban el día de reposo, mas no descansaban. Estaban afligidos, estaban agobiados. Pero los fariseos, amén, eran expertos acusando, señalando y juzgando y matando y en hacer cumplir la ley. Eran expertos, conocían la ley al dedillo, conocían la ley muy bien. Pero ¿saben qué? Eran grandes sabios y grandes entendidos. Pero me dice el versículo, San Mateo 11, 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Los grandes sabios de esa época, que eran los fariseos, no entendían el propósito de Jesús en la tierra. Estaban acusándolo. Amén. Querían matar a Jesús porque no cumplía el sábado, porque no guardaba el día de reposo y porque no predicó nunca. Usted no encuentra un versículo donde Jesús te manda a guardar el día de reposo. Porque si Jesús te hubiera mandado a guardar un día de reposo, Él mismo se hubiera contradecido. Porque ahora está diciendo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. ¿Ustedes se imaginan eso? Que Jesús hubiera mandado a los discípulos y al mundo entero y a Jerusalén y a los judíos, que Jesús hubiera dicho, bueno, tienen que guardar el día de reposo como mandó Moisés y como mandan los fariseos hipócritas. Amén. Y acá hubiera dicho, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Se hubiera contradecido él mismo. Amén. Jesús se hubiera contradecido. ¿Qué hubiera pensado la gente de Jesús si Jesús hubiera mandado a guardar el sábado y ahora viene a decir, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y yo los haré descansar? ¿Qué hubiera dicho la gente? Oye Jesús, ¿pero qué te pasa? Me manda a guardar el sábado, ahora me manda que yo vaya a ti que estoy trabajado y cansado. Entonces, ¿cuál de las dos cosas será verdad? Amén. ¿Qué sucede, Jesús? Pero ¿saben qué? Los fariseos no veían, no entendían, porque el Dios Padre le había ocultado esa información, ese secreto, esa gran enseñanza. No le había dado a descubrir eso. ¿Para qué? Para revelársela a sus niños. Amén. Y dice, y la revelaste a los niños. ¿Quiénes son los niños? Amén.
nosotros, los hijos de Dios, los que guardamos a Jesús en nuestro corazón, los que vamos a Jesús y le echamos a Él, le depositamos todo el peso, todas las preocupaciones, todos los dolores, todas las aflicciones, y cuando nosotros le encargamos a Jesús que cargue nuestro peso, entonces verdaderamente nosotros vamos a descansar en Jesús. Entonces verdaderamente tú y yo vamos a guardar un descanso de verdad, amén, en Jesús, no en el día sábado. Pero ¿saben qué? Dios Padre escondió eso de los sabios y de los entendidos de esa época, y de los sabios y de los entendidos de esta época también Dios ha escondido esa revelación, porque hoy en día, en este año, en este siglo, en el 2020, hay personas fariseas, hipócritas, como decía Jesús, así le decía Jesús a los fariseos, hipócrita, sepulcro blanqueado, que por fuera están blanquitos y adentro hay una podredumbre, adentro hay una gusanera, adentro se ha podrido todo ese cuerpo, una podredumbre inmensa, pero por fuera están blanquitos. Así Jesús le llamaba a los fariseos, hipócrita, serpiente, hipócrita, lobos rapaces. ¿Y saben qué? Eso le decía Jesús a los fariseos, que los acusaban de no guardar el sábado. ¿Y saben qué? En esta época hay fariseos, hay iglesias con otro nombre, pero sus reglas, sus leyes están todavía doctrinadas en la ley de Moisés. Todavía guardan el sábado a capa y espada. Qué triste. Cómo Dios todavía está escondiendo ese conocimiento de esas personas que no han reconocido todavía, después de 2020 años, que esos fariseos de esa época y estos fariseos de esta época también están cegados por Dios. No pueden ver, amigo oyente, amén, que el descanso es Jesucristo, que la salvación es Jesucristo, que la salvación no es a través de guardar el sábado, que la salvación es a través de Jesucristo. Y no han entendido porque están cegados, dice la Biblia. Amén. Así lo dice San Mateo 11, 25. Están ciegos, Dios los ha cegado para que no vean la verdad. Amén. Todavía están creyendo que la salvación viene en guardar el sábado. Todavía están creyendo que pueden estar guardando el sábado y guardando y creyendo en Jesucristo, cuando la Biblia a mí me enseña que es imposible. Es imposible. Nadie puede estar con Jesucristo y guardando el sábado. Nadie puede estar con Jesucristo y guardando la ley. Amén. Es imposible, porque aquí la Biblia me lo dice y me lo enseña. Amén. En Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis. Todo aquel que justifica y guarda la ley se ha desligado, se ha soltado, se ha caído de Jesucristo. Amén. Y dice, y de la gracia habéis caído. ¿Se están dando cuenta por qué no puedes estar guardando la ley y estando en Jesucristo? No puede, no se puede mezclar el agua con el aceite. Es imposible. No puedes mezclar la ley con Jesucristo. No puedes. Por mucho que tú digas que sí se puede y te busquen los libros de Moisés que guardaba el sábado, la Biblia dice que con Jesucristo no se puede. Y si la Biblia dice, es así. Y dice Romanos 7:4, así también, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. ¿Estás viendo por qué no se puede mezclar el sábado con Jesucristo?
Y mucho que tú repitas que tú eres Jesucristo, si no has soltado el sábado, no te puedes mezclar, no te puedes fusionar con Dios, no puedes hacer hijo de Jesús, no puedes ser hijo de Dios, porque el que te lleva a Dios es Jesucristo, no es el sábado. La salvación es a través de Jesucristo, no a través del sábado. Y si tú piensas que vas a mezclar las dos cosas, es como que tú agarres un vaso, como que agarres este vaso de agua y le eches la mitad en aceite y empiezas a revolverlo y a batirlo. Por mucho que tú lo batas, no lo vas a unir. Por muchos años que tú vayas a la iglesia y guardes el sábado, no te vas a mezclar con Jesucristo. No puedes, porque Gálatas 5:4 lo dice. De Cristo te soltaste, de Cristo te desligaste, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Todo el que guarda la ley, el que guarda el sábado, se ha soltado de Jesucristo. Aunque diga de boca que está con Jesucristo, Jesús lo está desechando, porque no puedes estar guardando la ley. Amén. No puedes estar guardando el sábado, porque la Biblia dice que no se puede. Entonces, aquí Jesús se alegra. ¿Por qué? Porque Dios le había escondido eso a los sabios y los entendidos de esa época y se lo había revelado a sus hijos. Y hoy en día los hijos de Dios somos nosotros los que le hemos creído por fe. Somos nosotros sus hijos los que sin fe, los que sin ver hemos creído. Amén. Y hemos creído que ahora todo el peso se lo damos a Jesús y Él carga nuestra carga. Amén. Y nos manda a nosotros imitarlo a Él. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso. Jesús no es un ogro, Jesús es manso. Jesús te está diciendo, hijo mío, ven, te invito a llevar mi carga. ¿Cuál es la carga de Jesús? Que si a Él lo criticaron, a ti te van a criticar. Que si a Él le dijeron que no guardaba el sábado, a ti te van a criticar porque no guardas el sábado. Amén. Ese yugo que Jesús llevó de los fariseos, Jesús llevó ese yugo en sus espaldas. Amén. Y los fariseos eran los que acusaban y mataron a Jesús. Y hoy en día, amigo oyente, sálete de esa iglesia de fariseos. Sálete, sálvate, porque Cristo está pronto a venir y la salvación no es guardando el sábado. Si tú guardas el sábado, te acabas de soltar de Jesús, como te acabo de leer en la palabra. Entonces Jesús se alegra porque eso Dios se lo escondió a los fariseos. Por eso los fariseos no podían ver que Jesús era el Mesías, que en Jesús estaba el descanso, que en Jesucristo estaba el reposo. Los fariseos no veían. Y hoy en día hay fariseos que no lo pueden ver tampoco porque están cegados. No pueden ver la verdad. Por Jesús quiere salvarte. Jesús quiere que tú sueltes ese sábado que te tiene arraigado, te tiene prisionero, te tiene preso. Porque el sábado lo que hace es encerrarte. Amén. Dice la Biblia, amén. Dice la Biblia en Gálatas 3:2, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Esto es muy lindo, muy importante. Jesús nos ha dicho a nosotros que el Espíritu Santo no lo vas a recibir guardando la ley, guardando un sábado. La Biblia dice en Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 2 que Jesús subió al cielo, pero no nos dejó solo, envió al Consolador. Envió al Espíritu Santo, quien está con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo guardo el sábado, sucede algo que Gálatas 5:4 me dice que yo me suelto de Dios. Y si yo me suelto de Dios, entonces Jesús no puede enviar al Espíritu Santo sobre mí. No puede enviar al Espíritu Santo. Amén. Y si no envía el Espíritu Santo en mí, entonces yo no voy a tener dones, no voy a hablar en lengua, no voy a poder orar por los enfermos como Jesús hizo, no voy a poder hacer nada de lo que Jesús hizo. Y hoy en día esa iglesia llena de fariseos que se dedican a guardar el sábado, y ustedes saben el nombre, son fariseos modernos, no tienen al Espíritu Santo, no hablan en lengua. Amén.
no tienen poder en sus oraciones, viven una religión. Amén. Y dice, vamos a leer en Gálatas capítulo 2 del 10 al 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ojo con eso, busquen su Biblia, amén. Que en este momento el Espíritu Santo está revelando la verdad. Y usted, amigo oyente, no se enoje conmigo. Amén. No se enoje conmigo porque le estoy hablando la verdad. No se enoje conmigo, alégrese. Porque el Cristo de la gloria le está sacando ese velo mágico que no te dejaba ver quién era Jesús. Que era el Hijo de Dios, el Salvador. El que vino a tomar el día de reposo en su propio cuerpo. Que nos mandó a reposar en él. Y dice Gálatas 2, capítulo 9. Para esos que guardan el sábado. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, escuchen eso, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Amén. No están bajo bendición. Si tú guardas el sábado, si tú guardas la ley, amigo oyente, estás bajo maldición. Aunque tu boca profese que tienes a Jesucristo en tu corazón, es falso. Tu boca dice una cosa, pero Cristo no está en tu corazón, porque Gálatas 5:4 dice que te desligaste, te soltaste de Dios. Y si sigues guardando el sábado, tienes una maldición que no te la quita nadie. Dios no te la va a quitar porque tú no quieres soltar esa carga y tú no quieres venir a Jesucristo y descansar en Él. Amén. Gálatas 2:9. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Vea usted, nadie puede justificarse para con Dios a través de la ley. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Amén. El justo por la fe vivirá. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿qué es la fe? Amén. Gálatas 3:2 dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Ya sabemos que la fe es Jesús. Jesús es el autor y consumador de la fe. Amén. Eso está en Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y aquí está diciendo, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Amén. No que por el sábado vas a vivir o que por el sábado vas a ser salvo. No. Y la ley no es de fe. Escuche bien. ¿Por qué no se puede mezclar el agua con el aceite? ¿Por qué no se puede mezclar Jesús con el sábado? Porque dice, y la ley no es de fe. Y ustedes saben que el sábado es de la ley. El sábado es la ley, es parte de la ley. Y la ley no es de fe, sino que dice que el que hiciera estas cosas vivirá para ello. ¿Por qué la ley no es la fe? Porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Amén. Jesús no representa la ley. Jesús vino a salvarnos del peso, del encierro, de la cárcel de la ley. Y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Vuelve de nuevo, amén. El versículo 13. Jesucristo nos redimió de la maldición. Qué lindo. Yo no puedo estar guardando un sábado porque voy a estar bajo maldición del mismo Dios de la gloria. Voy a ser maldito y el día que muera yo no voy a alcanzar la salvación porque la salvación me la da Jesucristo, no me la regala el día sábado. Si yo guardo el sábado estoy bajo maldición, no estoy bajo la gracia. Y Jesucristo es la gracia, con Jesucristo está la salvación. Con el sábado no hay salvación. Yo muero y si morí sin Jesucristo me voy para el infierno. Así de clarito, aunque te enoje conmigo, amigo oyente, pero te estoy diciendo la verdad que está en la santa y sagrada y bendita palabra de Dios. Amén. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Nosotros
la maldición de nosotros Jesús la llevó, sacándonos de la maldición de la ley. Amén. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús llevó sus maldiciones para que ya nosotros no tuviéramos maldiciones en la ley. Para que nosotros saliéramos de la ley, amén, y viviéramos bajo la gracia de Jesucristo. Y dice el 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. A través de la fe en Jesucristo, nosotros vamos a recibir las promesas del Espíritu. No a través del sábado, no a través de la ley. Ahora vamos a entrar en un tema. ¿Por qué muchas religiones no tienen al Espíritu Santo? ¿Por qué los adventistas no tienen al Espíritu Santo ni tienen a Jesucristo? Porque el Espíritu Santo está en Hechos 1 y 2. Lo envió a la tierra Jesucristo. Cuando Jesucristo subió al cielo y le dijo a los discípulos, no estén tristes, no estén llorando, yo voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Quién envió al Espíritu Santo? Jesucristo. Amén. Envió al Espíritu Santo para ti y para mí, para sus hijos, para los que no guardan la ley, para los que no guardan el sábado, para los que no se han soltado de Jesús, como dice Gálatas 5:4. Amén. Que los que guardan la ley se han soltado de Jesús. Y si yo me he soltado, y me gusta repetir este versículo, Gálatas 5:4, de Cristo os desligaste. Desligar es soltar. De Cristo te soltaste lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si yo me solté de Jesucristo, es imposible que yo esté con Jesucristo. Es imposible que yo diga, Jesús, tú eres mi Padre, tú eres mi Señor. Porque todavía estoy en la ley, ya no estoy en la gracia. Si yo estoy guardando el sábado, es imposible que esté con Jesucristo. Es imposible que Jesucristo envíe al Consolador, al Espíritu Santo que esté conmigo. Y si Jesucristo no envía al Espíritu Santo a mi vida, entonces el Espíritu Santo no me va a regalar los dones del Espíritu Santo que están en 1 Corintios 12. Amén. En 1 Corintios 12 están los dones del Espíritu Santo. Esos dones que tenían los apóstoles, los cuales hacían grandes milagros, grandes prodigios y grandes portentos. Hablaban en lengua. Amén. Pueden leer los dones del Espíritu Santo en 1 Corintios 12. Y te vas a dar cuenta por qué unas iglesias no tienen los dones del Espíritu Santo. Porque se han soltado de Jesucristo. Aunque en su boca diga que están con Jesucristo, sus hechos, porque el árbol se conoce por sus frutos. Ojo, el árbol se conoce por sus frutos. Y si yo guardo el sábado, automáticamente me suelto de Jesús y ya no estoy en la gracia. Y si no estoy en la gracia, no estoy en Jesús. Y si no estoy en Jesús, no tengo el Espíritu Santo. Y si no tengo el Espíritu Santo, no tengo el poder y la unción y los dones del Espíritu Santo. Por eso hoy en día vemos esas iglesias, esas religiones llenas de fariseos que se han soltado de Jesús y no tienen ni a Jesús, ni al Espíritu Santo, ni los dones. Entran fríos y salen muertos. Entran fríos y salen como una tumba de esa iglesia. Amén. Donde el pecado se puede encubrir porque el Espíritu Santo no está. Y si el Espíritu Santo no está, no hay quien revele los pecados ocultos que están dentro de esas iglesias llenas de fariseos. Por eso Jesús hizo muchos milagros, porque Él tenía el Espíritu Santo adentro. Porque Jesús no guardaba el sábado y no mandó a nadie, amigo oyente, a guardar el sábado. Amén. Por eso dice Gálatas 2:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Amén. Está maldito el que guarda la ley. Y saben que, amigo oyente, hay personas que piensan que porque guardan el sábado están guardando los otros 10 mandamientos. En la antigüedad, solamente el que pecaba en un mandamiento, ya lo mataban.
Era como que hubiera faltado a los 10 mandamientos. Por eso Jesús vino a guardar la ley. El único que la pudo guardar fue Jesús, porque él sabía que nadie la podía guardar, porque los demás eran hipócritas y eran fariseos. Amén. Amigo oyente, yo te traigo esta enseñanza porque Jesucristo viene pronto. Jesucristo está pronto a venir. Y Jesús sabe que el mundo está engañado. El diablo se ha metido en las religiones, haciéndole creer a las personas que a través de las obras de la ley van a ser salvos. ¿Y saben qué? Se sueltan de Jesucristo. Y el que se suelta de Jesucristo, Jesús no lo puede soltar. Yo te invito a hacer una oración para que no te suelte, para que te agarres fuerte. Ora conmigo. Jesús de Nazaret, gracias Jesús por este mensaje, porque he abierto los ojos, he descubierto tu verdad. Me he dado cuenta que el enemigo me había engañado tras una religión de fariseo y me hacían creer que si yo guardaba el sábado, yo iba a ser salvo. Mas ahora me he dado cuenta que el sábado no me lleva al cielo y que el sábado me separa de ti, Jesús. El sábado me hace desligarme de ti. El sábado me hace soltarme de tu mano. El sábado no me permite que yo me agarre de ti. No me permite el sábado, Jesús, que yo sea tu hijo. Porque eso me lo enseña Gálatas 5:4. Ahora, Jesús, perdóname. Perdóname, ya yo no quiero ser un fariseo en este mundo. Ahora quiero ser tu hijo, para que esas cosas que el Padre le ocultó a los sabios y entendidos, que eran los fariseos y los escribas de la época, también sé que en esta época hay escribas y fariseos que se las pasan señalando a todo aquel que se guarda en Jesucristo, a todo aquel que le echa la carga a Jesús para que la lleve. Jesús de Nazaret, ahora he comprendido porque hay iglesias que tienen a Jesucristo y al Espíritu Santo y porque hay iglesias que no tienen al Espíritu Santo. Porque el que desecha a Jesús, desecha al Espíritu Santo. El que guarda el sábado se suelta de Jesús y el que se suelta de Jesús se suelta del Espíritu Santo, se suelta de los dones del Espíritu Santo, se suelta de la gracia y de la salvación que es a través de Jesucristo y no a través del sábado. Jehová es la gloria. Gracias por tu palabra. Tú no viniste a quitar la ley. Tú viniste a reducirla, Cristo, la gloria. Tú viniste a reducir la ley. En Mateo 22, 37 y 40 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Por eso, Jesús, tú no quitaste la ley. Tú la reduciste solamente a dos: amarte a ti, Jesús, y amar a mi prójimo. No me dice que tengo que amar el sábado y guardar el sábado. Eso no me lo dice. Tú no quitaste la ley. Tú la reduciste, Jesús de Nazaret, a dos mandamientos, Jesús. Ahora, Jesús de Nazaret, quita toda cultura, quita toda religiosidad de mi corazón. Repite conmigo, amigo oyente, que Jesús quiere cambiarte. Jesús quiere transformarte. Jesús quiere salvarte. Pero tú tienes que soltar ese sábado que te va a llevar rumbo al infierno. El sábado te está haciendo soltar de la mano de Dios. Esta tarde dile: Jesús de Nazaret, yo suelto el sábado, pero me agarro de ti, Jesús. Yo suelto el sábado, pero ahora vengo a descansar en ti, Jesucristo. Me he dado cuenta que el descanso está en ti. Porque a veces descansaba el sábado y me levantaba más cansado el domingo y más preocupado y más agotado. Porque el sábado no me hacía descansar mi espíritu. Ahora, Jesús de Nazaret, gracias, porque en ti tengo total descanso. Descanso físico y descanso espiritual. Ahora, Jesús, echo en ti todas mis cargas, Cristo de la gloria. Lleva mis pesos, lleva mis enojos, lleva mi tristeza, lleva mi dolor, Jesús. Lleva todas aquellas cosas que me pesaban y yo no las podía soltar, Jesús.
Por mucho que guardaba el sábado, esa arrogancia, ese orgullo, esa altivez, esa mentira del diablo de guardar el sábado estaba en mi corazón. Ahora perdóname, Jesús. He reconocido, Padre Santo, a través de tu palabra, que la salvación está en la gracia, está en ti, Jesús. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias, Jesús. Si tú hiciste esta oración conmigo, yo te digo, Dios te bendiga. Dios te ama, te acabas de ligar con Jesús, te acabas de agarrar de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración y le pediste perdón a Jesús porque te habían enceguecido tus maestros, tus pastores, los fariseos que te decían que guardando el sábado había salvación. Ahora acabas de alcanzar la salvación a través de Jesucristo. Yo te felicito y yo te exhorto, sigue buscando de Dios, sigue leyendo los libros de los Gálatas, sigue leyendo el Nuevo Testamento, amén. Porque Jesús vino a hacer un nuevo pacto, amén. En 1 Corintios 11:25 dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, amén. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dijo Jesús. Jesús vino a hacer un pacto contigo. Vino a pactar como un hijo digno del reino celestial, que a través de su sangre Él lava tus pecados. No es de una religión que te hace guardar el sábado. La salvación está en la sangre de Cristo. Amén. Amigo oyente, Dios te ama. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de buscar a Jesús, porque Jesucristo está pronto a venir. Y no podemos seguir guardando las leyes ni los sábados, porque si Jesucristo viene, nos quedamos y nos vamos a ir para el infierno. Y ya no hay excusa que nadie te dijo la verdad, porque en este momento acabas de escuchar la verdad. Amén. Dios te ama. Un abrazo a la distancia. Jesús no es religión, Jesús no es sábado, Jesús es amor, es el Hijo de Dios. Amén. Te amo en el amor de Cristo y te exhorto, sigue buscando a Jesús. A Jesús. Dios te bendiga. Se despide de ti el hermano William González. Bendiciones.